¿Listos para la palabra? Ok, vamos a seguir derribando paradigmas, conceptos y todo argumento que se ha levantado en contra del conocimiento de Dios. Así que vamos a seguir hablando acerca de la fe. Vamos a pasar unas buenas semanas hablando acerca de la fe. Te decía la semana pasada que le doy gracias a Dios que nos permite actualizarnos y meterle actualizaciones a nuestra mente, la nueva creación, esta nueva raza, tisis kainos que somos. Tenemos que ser más conscientes de que somos una nueva raza en Cristo Jesús y que dejemos a un lado solamente el concepto de cristiano, ¿verdad? De la iglesia, que la iglesia evangélica nos ha dado como cristianos. Necesitamos entender y dignificar, o como dice Paul Tillich, necesitamos nosotros sanar todos estos conceptos, todos estos paradigmas, como el cristianismo, que es el cristianismo, o nacer de nuevo, o la misma palabra fe. Tiene que ser sanada antes de que se pueda usar para sanar a otros y para que nos pueda llevar al cumplimiento de los planes y propósitos de Dios. Necesitamos redescubrir la fe bíblica, la fe eterna, la fe que todo lo hace posible, o la fe de Dios. Dile a la persona que tienes ahí cerca, la fe de Dios. Ya hemos comenzado a hablar acerca de este tema que es sumamente importante, porque dice Romanos, el justo por la fe vivirá. No hay otra manera de vivir como hijos de Dios si no es por medio de la fe. No hay otra manera que podamos accesar al propósito eterno de Dios. No hay otra manera en que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, si no es a través de la fe. Pero para eso necesitamos nosotros entender de una manera mayor lo que es la fe. Necesitamos comprender, nuestro entendimiento necesita recibir el fruto de qué significa que seamos hijos de Dios y que tengamos que vivir por fe. Yo les decía la semana pasada, toda la fe que necesitamos de acuerdo al propósito, la asignación y el llamado de Dios ya la hemos recibido. Todos hemos recibido un metrón, dice el griego, una medida de fe. Entonces de repente nosotros pensamos que conforme avanza el tiempo necesitamos que Dios nos dé más fe. Y yo les decía, Dios ya no nos va a dar más fe, ya nos dio toda la fe que necesitamos. ¿Dónde está la fe que necesitas? Está aquí, está dentro de nosotros, en nuestro espíritu. Dios nos impartió, dice Pablo, cuando nacimos de nuevo, Él nos impartió la sustancia de la fe. Nos impartió la sustancia de la fe. Así que nuestro espíritu, Dios diseñó nuestro espíritu para que nuestro espíritu, o esta nueva creación, viva por fe, se sustente por fe, crezca por la fe y alcance por la fe, logre por la fe. ¿Sí se entiende eso? Es importante. La nueva creación necesita indudablemente la fe. Si no usas la fe que Dios te ha dado, lo repito, porque la fe ya la tenemos. La gente suele decir, yo no tengo fe, o suele decir, Señor, dame más fe, porque la fe que tengo no me alcanza, yo necesito más fe. Pero indudablemente tú y yo ya tenemos la fe que necesitamos. Fe, la sustancia, la certeza, la convicción, la tenemos dentro de nosotros. El soporte de todo lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Solo necesitamos usar la fe. Usar la fe. Dile que tienes a la par, usar la fe. Porque Jesús dijo también que en el final de estos últimos tiempos la gente dejaría de usar la fe. La gente haría a un lado la fe por todas las situaciones y por todos los enemigos de la fe que como hijos de Dios nosotros vamos a experimentar, los gigantes de la fe. Y de eso vamos a estar hablando más adelante. Pero hoy más que nunca necesitas usar la fe. Dile nuevamente al que tienes a la par, necesitas usar la fe. La fe de Dios,
la fe que Dios nos ha impartido. Esto es tan asombroso porque estaba yo, cuando leo los evangelios, me asombra el poder de la fe y me asombra cuando las personas tienen la capacidad de usar la fe. Y es que a mí me sorprende el centurión romano. El centurión romano que llegó a pedirle a Jesús la sanidad de una persona en su casa. No nos vamos a meter en detalles quién era esta persona, pero él llegó con Jesús a rogarle, a pedirle que sanara a esta persona que él tenía en casa. Y Jesús le dijo: vamos, voy a ir contigo. Y él le dijo: no, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Y entonces él le dice: pero tú solamente di la palabra. Atención, tú solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y entonces Jesús se sorprende y dice esto: ni en Israel he encontrado tanta fe. Ni en Israel he encontrado a alguien capaz de usar la fe como esta persona la está usando, puesto que él no era judío. Entonces Jesús se sorprende y yo pienso y digo: ¿cómo es que Dios o Jesús se va a asombrar de una persona que ni siquiera es de su pueblo y dice: este hombre al parecer está demostrando más fe que toda la nación de Israel? Y también lo hace con la mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia que a gritos le dice a Jesús: Señor, mi hija necesita de ti, haz libre a mi hija porque es atormentada. Y entonces Jesús le dice: no puedo hacer eso porque es el pan de los hijos, la liberación. No se le puede dar el pan a los perrillos. Y ella le dice: pero aún las migajas caen de la mesa de los hijos, dame una migaja para mi hija. Y Jesús se asombra de la fe de ella. Ahora, pongamos en perspectiva esto: gente que no era del pueblo de Dios, que estaba demostrando más fe que el mismo pueblo de Dios. ¿Por qué sucede eso? ¿Será que Dios ha dado diferentes clases de fe? No, Él nos ha dado la misma fe, pero el asunto es cómo usas la fe que Dios te ha dado. ¿Cómo usas la fe que Dios te ha dado? ¿Cómo estás dispuesto a usar la fe que Dios ha depositado dentro de ti? ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta ahí? Dile otra vez al que tienes a la par: es tiempo de usar la fe. Dile: es tiempo de usar la fe. Ya no es tiempo de poner excusas del por qué Dios no hace esto o Dios no hace aquello. Ahora, te voy a decir otra cosa también. Ha llegado el momento de que te des cuenta que ya no es Dios el que va a hacer cosas en tu vida, porque Dios ya hizo lo que Él tenía que hacer por nosotros. Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario Él dijo: consumado es. Ya está consumado, ya está terminado todo ámbito, esta nueva realidad. Por eso es que nosotros decimos que la fe mira al pasado, mira a la cruz, a lo que Cristo hizo y consumó y terminó en la cruz del Calvario. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Mi pregunta es: ¿cuándo es que nosotros vamos a hacer lo que nosotros tenemos que hacer? Porque ahora nos toca hacer a nosotros. Dios ya nos dio todo lo que tenía que darnos. Ya nos dio las garantías, ya nos dio su amor, ya nos justificó, ya nos aceptó, ya nos redimió, ya nos hizo nacer de nuevo. Ya somos una nueva creación. Ya impartió esa fe a nuestras vidas, a nuestros corazones. Ya nos dio el Espíritu Santo. Ya quitó las barreras que nos separaban de Dios. Ahora hizo de nosotros su morada, su templo santo. Él ya nos dio todo lo que necesitamos. ¿Sabes cuál es el problema del Hijo de Dios? Que piensa que cree, pero verdaderamente no cree. Que pensamos que estar sentados aquí los domingos significa creer, pero aunque eso es en parte así, no es totalmente lo que significa usar la fe que Dios nos ha dado. Vuélvele a decir al que tienes a la par: es tiempo de usar la fe. Ahora, voy a decir esto otro también. Hay muchos que tienen que dejar de orar algunas cosas y que tienen que accionarse
Hay cosas que ya no tienen que ver con oración. Hay cosas que tienen que ver con acción. Hay cosas que tienen que ver con que tú te muevas, con que hagas las cosas. ¿Basado en qué? En la fe que Dios te ha dado. ¿Basado en qué? En la obra de Cristo en tu vida. ¿Por qué las cosas no ocurren? ¿Por qué las cosas no pasan? Porque no estamos creyendo verdaderamente. Pensamos que creemos, pero no creemos. Porque dice la Biblia y habla acerca de una fe que es la fe viva, y dice: fe sin obras es fe muerta. Como dice, fe sin obras es fe muerta. Así que aunque tú digas: yo creo en Dios, yo creo en Dios, si no estás obrando en Dios, entonces tu fe está muerta. O dicho de otra manera, la fe que Dios te ha dado está ahí, pero está bien guardadita dentro de ti. Porque fe sin obras es fe muerta. ¿Qué necesitamos nosotros evidenciar para saber que verdaderamente estamos creyendo? Bueno, pues necesitamos nosotros poner en marcha nuestra fe y estar edificando el plan y propósito de Dios, estar caminando en la voluntad de Dios, estar caminando en los sueños de Dios para nuestra vida. Eso es lo que necesitamos nosotros evidenciar para saber que verdaderamente nosotros creemos en Cristo Jesús, creemos en Dios, creemos en su proyecto eterno y en su propósito eterno. Así que yo pregunto: ¿cuántos hijos de Dios hay aquí que creen verdaderamente en el propósito eterno de Dios? Voy a preguntar otra vez: ¿cuánta gente hay aquí que verdaderamente cree en el propósito eterno de Dios? Eso espero, porque la fe de Dios es una fe que vive resultados. La fe de Dios es una fe que tiene frutos. La fe viva es una fe que edifica. La fe viva es una fe que está en constante movimiento. La fe viva es una fe que atrae constantemente de la realidad eterna de Dios a esta realidad presente. Y entonces el Hijo de Dios, como dice Hebreos capítulo 11, lee Hebreos capítulo 11: por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Moisés, por la fe Sansón, por la fe cada uno de estos hombres y mujeres, por la fe hicieron, por la fe levantaron, por la fe conquistaron, por la fe, por la fe, por la fe. Todo es movimiento, todo es acción. No es activismo, pero es edificación que está basada en la fe que viene de Dios, que tiene toda la certeza y toda la convicción que llegaremos, que alcanzaremos, que lo lograremos y que veremos la manifestación gloriosa de Dios en nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dile otra vez al que tienes ahí a la par: es tiempo de creer. Dile: es tiempo de creer, es tiempo de accionar tu fe. Y el deseo de mi corazón es que a través de esta palabra, porque alguien me hizo en alguna ocasión una pregunta y me dijo: pastor, ¿la fe se siente o la fe se obedece? ¿La fe se siente o la fe se obedece? O sea que hacemos las cosas porque sentimos hacerlas, o debemos hacer las cosas por convicción. La fe. Y yo le dije: bueno, una de las razones por las cuales vamos a activar nuestra fe y vamos a obedecer a Dios es por la palabra. Es por la palabra, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso debes oír la palabra correcta. Por eso debes oír la voz correcta. Debes tener la palabra correcta. Debes tener la revelación correcta. Si hay palabra correcta, te vas a estar moviendo. ¿Sabes cómo sé que una persona conoce la Biblia y tiene revelación de la palabra de Dios? Porque entonces su fe va a ser movida. Una persona
que no tiene la palabra de Dios, que no tiene la revelación en su vida, va a ser una persona que va a estar estancada, que no se va a mover, que no va a avanzar, una persona que va a estar desanimada, o una persona que va a estar frustrada porque nada pasa en su vida, porque está esperando que Dios haga algo y Dios está esperando que tú hagas algo. Y entonces, como no nos ponemos de acuerdo, tú estás esperando que Dios se mueva y Dios está esperando que tú te muevas. Por eso les he dicho que hay incluso gente que dice: Señor, yo no quiero, por eso tú fórzame a hacerlo. Dios no hace eso. Dios no va a hacer eso. Tú tienes que moverte, tú tienes que creerlo, tú tienes que activarte. Entonces, si tienes la palabra correcta, si tienes el entendimiento y la revelación correcta, te vas a mover a hacer las cosas. Por eso es que la fe viva es una fe que está en constante movimiento, que la gente está creyendo porque ha escuchado la palabra de Dios, porque ha escuchado la voz de Dios, porque su espíritu burbujea dentro de él, dentro de ella, moviéndola a hacer las cosas, moviéndolo a hacer las cosas. Y alguien me dijo una vez: ¿y si me equivoco? Pues si te equivocas, te vas a equivocar por la fe. Pero es mejor a que te equivoques por la fe y que, como Pedro, veas que te estás hundiendo y que el Señor te tienda la mano y te saque adelante. Te va a dar un zape y te va a decir: tú síguele. Qué bueno a quedarte sin hacer nada por tener miedo, por tener incredulidad, por permitir que los gigantes de la fe te tengan estacionado, detenido en un lugar donde no debes estar. ¿Alguien dice amén? Dale un aplauso al Señor si dices amén. La fe es el instrumento vehículo por medio del cual podemos accesar a todo el plan eterno de Dios y su realización. La fe es el vehículo por el cual accedemos a todo este plan eterno. Y es fundamental entonces que afinemos nuestra percepción. Ahora, antes de seguir adelante, solamente quiero ponerte en perspectiva estas dos clases de fe, porque aunque no es mi tema, pero tenemos nosotros que entender que hay varias clases de fe. Bien, una de la fe, o una categoría de la fe, si lo podemos llamar de esa manera, es la fe salvadora. La fe salvadora. Pero la fe salvadora es diferente a la fe que Pablo dice que el justo por la fe vivirá. ¿Correcto? La fe salvadora, dice Romanos, que es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si tú oyes la palabra de Dios y se te predica la palabra de Dios, tú vas a creer y vas a tomar la decisión de si recibir el regalo de la salvación o no recibir el regalo de la salvación. Pero eso es por fe, una fe que Dios imparte, ¿correcto? Una fe salvadora. Pero hay gente que ha sido salvo, que creyeron en Cristo Jesús, que recibieron la palabra de Dios, pero han estado estacionados toda su vida. Aunque aparte de la fe que recibieron salvadora por la predicación de la palabra, recibieron la impartición de la fe de Dios para toda la vida de esta salvación, para toda la vida en el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Así que lo que quiero decir es que la fe salvadora es inicial. La fe salvadora es inicial, se recibe por la palabra de Dios. Tú crees, pero cuando tú crees, entonces recibes la medida de fe de Dios en tu vida, para que puedas entonces vivir como nueva creación y puedas cumplir con todo el propósito que Dios tiene para ti. ¿Se entiende eso? Es importante que lo podamos entender, porque necesitamos ir entendiendo y comprendiendo todo esto que tiene que ver con la fe. Bien, entonces hay algunas razones poderosas para que nosotros podamos seguir entendiendo y seguir comprendiendo esta palabrita tan maravillosa que es la fe. Es un tema crucial para nosotros, ya que la Biblia tiene una cláusula: el justo por la fe vivirá. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 1, 16, 17. Si puede aparecer en pantalla Romanos 1, 16, 17, por favor. Y aquí hay algo
muy importante que está diciendo el apóstol Pablo. Romanos 1, 16, 17. Escucha, dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Hasta ahí, regrésate por favor. En ese verso es el que quiero compartir contigo hoy. Mira lo que dice: esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. O dice otra versión, que de fe y para fe es que se cumple este propósito de Cristo al morir y resucitar en la cruz del Calvario. Así que esta fe es una fe inicial, pero es una fe en la que debemos de mantenernos, y es una fe en la que debemos de perseverar en todo momento. Lo vuelvo a repetir: esta fe, esta justificación y esta obra de Cristo en la cruz y resurrección, esta vida, por eso dice: el justo por la fe vivirá. ¿Cuándo el justo por la fe vivirá? ¿Cuándo debe vivir el justo por la fe? Siempre, en cada momento, en cada etapa de su vida. Nosotros debemos de usar la fe permanentemente, perseverar, mantenernos en la fe, perseverar en la fe y seguir creyendo. Te voy a decir algo que es importante, porque en la medida en que avanza el propósito eterno de Dios, en la medida en que se desarrolla el propósito eterno de Dios, en esa medida vas a necesitar usar la fe que Dios te ha dado. En esa medida. Entonces, pastor, ¿cuándo uso la fe? ¿Cuando hay crisis nada más? Pastor, ¿cuándo uso la fe? ¿Cuando me enfermo nada más? Pastor, ¿cuándo uso la fe? ¿Cuando hay alguna prueba? No, la fe se tiene que usar siempre, se tiene que usar todos los días, y necesitas permanecer en fe, pase lo que pase o veas lo que veas, porque estamos sufriendo una transformación. Nosotros vivimos en dos realidades. Vivimos en esta realidad terrenal, en esta realidad natural, pellízcate y te va a doler, pero al mismo tiempo nosotros estamos parados en una realidad celestial. Estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, y el propósito de Dios es que la realidad celestial, la realidad eterna, transforme y redefina nuestra realidad natural. Dicho de otra manera, te lo voy a decir así: el plan y propósito de Dios es que el cielo se una a la tierra, y que en esta tierra, en tu vida, encuentres ese punto y que vivas ese punto de unidad del cielo aquí en la tierra. ¿Alguien va conmigo? Para eso entonces necesitas tú vivir en fe, permanecer en fe y perseverar en la fe. Por eso Pablo dice también: nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe. ¿Quieres que la realidad celestial afecte y redefina esta realidad natural? ¿Qué necesitas hacer? Creer. ¿Qué necesitas hacer? Moverte en fe. ¿Qué necesitas hacer? Tomar decisiones de acuerdo al propósito eterno de Dios. Tomas decisiones y permaneces, pase lo que pase, venga lo que venga. Si permaneces, entonces vas a ver en tu vida, vas a ver en tu casa, vas a ver en tu familia, vas a ver en esta tierra la obra poderosa del poder de Dios y de la gloria de Dios, transformando y redefiniendo todo a tu alrededor. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien me sigue? Ahora, esto es sumamente importante, porque Pablo dice que toda la obra de Cristo empieza por la fe y termina por la fe. ¿Cómo empieza? Por la fe y termina por la fe. Así que siempre debemos de permanecer en la fe.
Pastor, pero es que tú no sabes, a mí me están lloviendo tantas cosas y se está manifestando toda la parte naturalidad de mi vida, de mi mente, de mi corazón, a mi alrededor. ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué necesitas hacer? Mantenerte en la fe. Mira, conforme avanza el tiempo, yo estoy convencido de algo, que vamos a ver a muchos hijos de Dios cada día más deprimidos. Vamos a ver a muchos hijos de Dios cada día más estresados. Vamos a ver a muchos hijos de Dios cada día más afanados. Vamos a ver a muchos hijos de Dios cada día más derrotados, teniendo la fe de Dios tan gloriosa y extraordinaria. Vamos a ver a muchos hijos de Dios cada vez más enfermos. No estoy profetizando, pero eso es lo que dijo Jesús. Cuando el Hijo del Hombre regrese a esta tierra, ¿hallará fe? ¿Se encontrará que sus hijos están usando la fe? ¿O sus hijos ya han sido absorbidos solamente por este mundo natural, por esta realidad natural, cuando esta realidad natural se nos dio para que la podamos transformar con la realidad sobrenatural? Constantemente veo a hijos de Dios desanimados. El día martes yo les estaba diciendo a los líderes que la motivación está sobrevalorada. Está sobrevalorada. Todos quieren ser motivados. Todos, ay, es que nadie me motiva. Ay, es que el pastor no me visita. Ay, es que ya me dejaron solo. Ay, es que cómo me siento mal. Ay, es que estoy enfermo. Ay, es... Y constantemente veo a muchos cristianos que están desmotivados, que están desanimados. ¿Sabes por qué? Porque no hemos aprendido a vivir por fe. ¿Sabes por qué? Porque no hemos aprendido a vivir por fe. Porque el justo por la fe vivirá. Te vuelvo a repetir. Por eso dice, por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé. Y el martes que estaba yo con el equipo de supervisores, les ponía yo el ejemplo de Noé. Dios llamó a Noé en su generación y le dijo: Noé, hazme un transatlántico, hazme un barco, Noé. Y le dio las medidas y le dijo: lo vas a hacer de esta manera. Y le dijo: vas a meter ahí a todos los animales. Fíjate, Noé, que va a caer lluvia del cielo, voy a destruir la tierra, va a venir juicio sobre la tierra. Entonces yo necesito que tú hagas esto. Pero además, Noé, necesito que le prediques a la gente, porque yo quiero que la gente se salve. 120 años predicó Noé. Y los 120 años que predicó, la gente se burló de Noé. Se burlaban de Noé, se mofaban de Noé. Pero Noé siguió predicando. Noé siguió anunciando la palabra de Dios, porque Dios se lo dijo. Y Noé creyó en él. Sus hijos estaban ayudando a Noé. ¿Quién más iba a ayudar a Noé si todos se burlaban de Noé? La familia de Noé tuvo que ayudarlo, tuvo que trabajar 120 años. Los que estaban a su alrededor pensarían que Noé estaba loco, porque nunca había llovido. ¿Qué era la lluvia? ¿Qué era que las fuentes de arriba se rompieran, cayera agua y la tierra se inundara, y que venía un juicio? Con razón se burlaban de Noé. Pero Noé siguió permaneciendo en fe. Por la fe Noé predicó, aunque se burlaban de él. Y muchos de nosotros predicamos, y porque la gente no nos hace caso por un tiempo, ya nos desanimamos, ya no queremos seguir en el liderazgo, ya no queremos seguir avanzando. ¿Sabes por qué? Porque no hemos entendido lo que es vivir por fe. El justo por la fe vivirá. Abraham, Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra, deja tu parentela, ve al lugar que yo te mostraré y yo te voy a bendecir. Déjalo todo, todo, Noé, todo, Abraham, déjalo y ve al lugar que yo te mostraré, porque voy a hacer de ti una nación poderosa. Déjalo todo. Y Abraham creyó. Y muchos de nosotros decimos: ay, no, cuánto esto, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello, cuánto tengo que dar, ya están pidiendo más. No, por eso estamos como estamos. Porque el
justo por la fe vivirá. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien va entendiendo? ¿Van a aguantar vara? Y al que tienes a la par, voy a aguantar vara, dile. Por eso no vemos proyectos logrados. Por eso no vemos proyectos conquistados. Por eso no terminamos lo que empezamos, porque nos desanimamos. Con razón Dios le dijo a Josué: no temas ni desmayes, porque va a venir el desánimo, van a venir muchas cosas, pero tienes que recordar que el justo por la fe vivirá. Yo no vivo por lo que pasa al lado mío, no vivo por lo que le está pasando al otro, no vivo por lo que el médico me dice, no vivo por lo que los demás me dicen. Yo vivo por lo que Dios dice de mí. Dale un codazo al que tienes a la par. Oh, te vas a ir, pero bien noqueado de aquí, porque este es el momento en el que tenemos que aprender a usar la fe. El deseo de mi corazón es que la palabra correcta llegue a tu espíritu y que ahí la palabra dé fruto al 100%, y que de una vez por todas nos demos cuenta que si estamos aquí es por la voluntad gloriosa y eterna de Dios. Y que si estás aquí es porque hay un propósito eterno maravilloso de Dios para tu vida, que depositó en tu vida. Y que si estás aquí y nos tocó vivir en esta generación, es porque el propósito de Dios es que hagamos proezas para gloria de su nombre, que nos levantemos, que caminemos, que avancemos sin dudar, sin temer de nada, que empeñemos la fe que Dios nos ha dado para ver la gloria del final de estos últimos días. ¿Alguien dice amén? En un aplauso fuerte al Rey de Reyes. No estás aquí porque ay, pobrecito está aquí, mira cuántos problemas tiene, ay, pobrecita, mira cómo le está yendo en la vida. No, estás aquí porque Dios te trajo para mostrar su gloria en ti y a través de ti, para que veas cómo tu mundo natural se redefine por el mundo espiritual, cómo tu realidad natural se transforma y se redefine por nuestra realidad eterna y gloriosa en Cristo Jesús. Por eso estás aquí. Dile al que tienes a la par: por eso estás aquí. Por eso hoy acabamos de ver un milagro extraordinario. Yo te pregunto, ¿de dónde vino ese milagro? Es que esto es maravilloso. ¿De dónde vino ese milagro? ¿Dónde estaba ese milagro? Una cirugía no podía hacer ese milagro. Miles de pesos, no sé cuánto puede costar una cirugía. ¿De dónde vino ese milagro? De la realidad eterna, a donde tú y yo pertenecemos, donde están todos los recursos que Dios ha preparado y destinado para ti y para mí, si tan solo lo podemos creer. Wow. ¿Alguien dice amén? Dar un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios le dijo a Gedeón: varón valiente y esforzado. Y si era valiente y esforzado, nada más que lo tenía muy al fondo, estaba muy en lo profundo de él. Yo lo que quiero transmitirte es que te des cuenta que hay una realidad maravillosa, la realidad de Dios, y que Dios ha puesto en ti esa fe. Y lo que quiero hacer con esta palabra es que la palabra active tu fe, porque ¿cómo es que el Hijo de Dios va a permanecer en fe, va a caminar en fe, va a permanecer en fe y va a perseverar en fe? Escucha esto: ¿cómo el Hijo de Dios va a caminar en fe? ¿Cómo el Hijo de Dios va a permanecer en fe? ¿Y cómo el Hijo de Dios va a perseverar en la fe? Número uno, por conocimiento, revelación. Di conmigo: revelación, conocimiento, la palabra correcta. Porque conozcas a Dios y conozcas quién eres tú en Dios, conozcas qué clase de Dios tú tienes, y que dejes de decirle Diosito, Diosito, porque de Diosito no tiene nada. ¿Cómo es que el Hijo de Dios va a caminar en fe, va a permanecer en fe y va a perseverar en la fe? Conocimiento o revelación.
Di conmigo, conocimiento o revelación. Por eso es que me encanta hacer pedazos mi bosquejo también. Me encanta cómo Dios le dijo a Marta, escucha, Lázaro había muerto. Te pongo este milagro de ejemplo porque si Él resucitó a un hombre que llevaba 4 días muerto, no hay milagro mayor sobre de la tierra, excepto el nuevo nacimiento que es por el Espíritu. Pero Lázaro llevaba 4 días de muerto ya. Ya su cuerpo estaba en descomposición. Y Jesús se tardó a propósito 2 días más. Me encanta porque dice que Marta y María, Dios amaba a Marta y María amaba a Lázaro. Eran de los pocos amigos que Jesús tenía, de los íntimos de Jesús, Lázaro, Marta y María. Y entonces las mujeres le mandaron el telegrama, el Viper, el WhatsApp, y le dijeron: el que amas está muy enfermo. Y ahí aclara y dice: Dios amaba a Lázaro, a Marta y a María, y como los amaba, se tardó 2 días más. Los amaba. Y puede ser que Dios se ha tardado. Puede ser que Dios se ha tardado. ¿Sabes por qué Dios se ha tardado? Porque Dios te ama. Porque lo que va a hacer a continuación es algo extraordinariamente poderoso. Pero Marta y María permanecieron en fe hasta el último momento. Pero ¿a qué voy? Que llega Jesús después de 4 días que ya Lázaro llevaba muerto. Sale Marta primero a recibirle llorando y le dice: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida, tu hermano resucitará. Ahí empezó la lección. Ahí empezó la palabra correcta. Ahí empezó Jesús a mover la fe en el corazón de Marta. ¿Dónde estaba la fe? Estaba en Marta. Solo que Marta necesitaba el conocimiento correcto. Marta necesitaba la revelación correcta. Marta necesitaba la palabra correcta. ¿Me van siguiendo? Por eso lo primero que llegó a hacer el Señor no fue a hacer el milagro. Lo primero que llegó a hacer fue a enseñar. Y le dio una clase magistral a Marta. Y eso que Marta, miren, Marta era conocedora. Pensamos que era María la que estaba a los pies del Señor, pero no, porque cuando le dice, lo primero que le dice es: tu hermano va a resucitar. Se la lanza así de tajo el Señor, ¿verdad? Se la lanza, le dice: sí, va a resucitar. Y ella le dice: ah, Señor, sí he estudiado esa doctrina, porque sé que hay una resurrección de los muertos, y en la resurrección Lázaro va a resucitar. Así que Marta conocía la palabra. Mi pregunta es: ¿cuántos de ustedes, para empezar, conocen la palabra de Dios? ¿Conoces la palabra de Dios? Porque el grave problema de la iglesia, el grave problema de los hijos de Dios, es que teniendo nuestra constitución, teniendo la palabra de Dios, el testamento, a Cristo en morfemas, a Dios en morfemas, teniéndolo ahí, no conocemos la palabra de Dios. Que el pastor me enseñe la palabra. Marta conocía la palabra, era conocedora de la palabra de Dios. Lo primero que Jesús hizo fue llegar a darle una clase a Marta. Lo primero que Jesús hizo fue colocar la palabra correcta en el espíritu de Marta, para que la fe de Marta comenzara a moverse, la fe para la gloria de Dios. Imagínense, Lázaro llevaba 4 días de muerto, su carne ya se estaba deshaciendo, ya estaba podrido Lázaro. Y llega el Señor y se la lanza y le dice: Lázaro va a resucitar. Ya le dice: sí, Señor, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Y entonces sigue platicando con ella, le sigue enseñando, le dice: ¿dónde está María? Y va a llamar a María, y llega María corriendo y le dice lo mismo: ay, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero lo que él quería es que Lázaro muriera para que lo resucitara y todos creyeran en él, porque no creían en él. Pero entonces viene la segunda lección para Marta, porque Jesús le dice: ¿dónde lo pusiste? Y todos se van para allá, se van a la tumba de Lázaro. Y después Jesús le fue subiendo de intensidad y comenzó a colocar la palabra correcta, la revelación correcta en Marta y en María, hasta que cuando llega a la tumba ve que todos están llorando. Y él llora por ver la incredulidad en ellos, y todos dicen: es que amaba a Lázaro, pero él está llorando por la incredulidad de ellos. Entonces le lanza nuevamente
una palabra a Marta y le dice: quiten la piedra, quiten la piedra. ¿Y qué dice Marta? Señor, 4 días ya lleva Lázaro que se murió, su cuerpo se está pudriendo. Y le vuelve a decir la palabra correcta. No le dio más fe, sino que motivó la fe que había en el corazón de Marta. ¿Por medio de qué? De una palabra. Di conmigo, palabra. Por eso hoy más que nunca necesitas tener en tu corazón y en tu boca la palabra de Dios. Pero si ni siquiera vienes ni los domingos a la iglesia, tu célula ni te aparece porque está lloviendo. ¿Lo dije o lo pensé? Dale un codazo al que tienes a la par. Si te conoce el pastor, dile. Y entonces, cuando Jesús da la orden y dice: quiten la piedra, wow, le dice Marta: Señor, ya lleva 4 días, ya lleve, ya mi hermano se está pudriendo. Y le vuelve a decir el Señor: Marta, no te he dicho. No te he dicho. Quiere decir que ya se lo había dicho antes, pero en ese trayecto no se lo había dicho. Le dice: ahora es cuando, Marta. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Palabra correcta, entendimiento correcto, conocimiento correcto. Llegó al espíritu de Marta, y del espíritu se fue al corazón de Marta, a la mente de Marta. Y entonces Marta manda a quitar la piedra. Quiten la piedra, mueven la piedra. Hasta ahí era lo que tenía que hacer Marta. Piensa por un momento, ¿qué hubiera pasado si Marta no hubiera movido la piedra? Jesús no hubiera podido hacer el milagro. Si Marta hubiera dicho: no, Señor, ¿cómo voy a mover la piedra? No, mira, así déjalo. Yo sé que querías mucho a mi hermano, yo también lo quería. Vente, Señor, vamos a tomarnos un chocolatito y vamos a llorar a mi hermano. ¿Sabes que muchos de nosotros actuamos así? ¿Sabes por qué? Porque o no tenemos la palabra correcta o no creemos a la palabra de Dios. ¿Cómo es que el justo va a caminar en fe, se va a mantener en fe y va a perseverar en fe teniendo la palabra correcta? ¿Qué es lo que mueve nuestra fe? ¿Qué es lo que activa nuestra fe? Mi fe mueve la mano de Dios. Pero ¿qué es lo que mueve la fe en mi espíritu, en mi corazón y en mi mente? La palabra de Dios. Debes tener la palabra de Dios. Debes comer a Cristo. Con razón dijo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Necesitas conocer la palabra de Dios. Necesitas amar la palabra de Dios. Necesitas perseverar en la palabra de Dios. Necesitas recibir el entendimiento de la palabra de Dios. Necesitas tener la revelación en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, es la voz del Espíritu Santo la que va a mover y empujar nuestro corazón, nuestro espíritu a hacer, a decidir, a levantar, a correr, a caminar, a ir donde tengamos que ir, a tomar las decisiones que tenemos que tomar. No es necesario que te estén dando la palabra una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Si tú tienes y conoces la palabra de Dios. Pero escucha, lo más complicado de todo esto y lo más triste es que los discipulados son los que están más vacíos, porque a los hijos de Dios les da flojera estudiar la palabra de Dios. Ahora sí te lo voy a decir directo. Los hijos de Dios tienen flojera, pereza de estudiar la palabra de Dios. Se conforman con leer nada más su capítulo, medio lo leen y lo entienden, y hasta ahí se quedan. No hay palabra de Dios, no hay revelación de Dios. Oigan, y discipulados no hacen falta. Aquí hay discipulados. Aquí tenemos las clases de teología. ¿Sabes por qué el justo, teniendo un futuro glorioso de Dios, se enreda en las cosas de este mundo? Afanes, problemas, situaciones que son normales.
¿Sabes por qué? Porque no tiene la palabra de Dios en su corazón, en su mente, en su espíritu. Por eso constantemente la gente está desanimada. Constantemente la gente ya no quiere continuar, ya no quiere seguir, porque se rodea de los enemigos, de los problemas, de las pruebas, de las circunstancias, de las crisis. Y Dios quiere a través de la crisis que tú conozcas realmente dónde está parada la fe que tú tienes, si realmente crees en Dios o no crees por medio de una crisis. Nosotros le llamamos crisis, pero ese es el propósito de Dios. Y de eso tenemos varios ejemplos en la Biblia, como cuando llegó aquel hombre que le dijo a sus discípulos: quiero que hagan libre a mi hijo, y ellos no pudieron. Jesús había subido al monte de la transfiguración, y cuando Jesús bajó estaban allí en el alboroto. Se acercó el papá y le dijo al Señor: oye, ya lo traje a tus discípulos para que ellos lo echen fuera, pero mira, ellos no pueden. Entonces Jesús se enojó, dijo: Es de las veces que uno ve enojado al Señor y que le dice a sus discípulos: bola de incrédulos, les dice, ¿verdad? ¿Por qué no lo han podido echar fuera? Después le preguntaron: ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Le preguntaron. Y les dice: por su incredulidad, porque no conocen el poder de Dios, porque no se les ha sido revelado el poder de Dios. Y esto es a través de ¿qué? De la palabra. Di conmigo: palabra. Escucha, a mayor revelación de la palabra, más fe va a operar en tu vida. Lo repito: a mayor revelación y entendimiento de la palabra de Dios, más fe va a operar en tu vida. ¿Quieres ser un hombre y una mujer de fe? Ama la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. Pide al Espíritu Santo que te revele su palabra, la palabra de Dios, el proyecto de Dios para tu vida. Y te vas a levantar como un hombre gigante de fe, como una mujer gigante de fe, que le vas a decir a las circunstancias, a los problemas: quítense, vamos adelante, vamos a caminar en el propósito de Dios, hasta un lado. Pero si no hay palabra, revelación de Dios en tu vida, entonces nos vamos a parecer al pueblo de Israel, que apenas vio los gigantes en la tierra de Canaán y dijo: estos pelados están muy grandotes, ¿verdad? Dijo: estos están gigantes, dijeron ellos. La tierra es buena, la tierra es ancha, fluye leche y miel. Trajeron sus uvas, su racimo de uvas, cargando entre dos hombres, y dijeron: hombre, está bien chido allá, fluye en verdad leche y miel, pero hay unos peladotes, dijeron ellos, grandes los condenados. Nosotros parecíamos langostas. Y así hay muchos hijos de Dios. Apenas viene un problemita y ya lo ves como un gigante en tu vida. Ya quieres dejar todo. Trágame tierra, nadie me quiere, todos me odian. Desanimado, en la depre. Y yo digo: ¿qué onda? O dijeran los chavos: ¿qué rollo, no? A veces dan ganas de agarrarlos y darles 3 cachetadas. ¿Eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? ¿No te das cuenta la gloria que tienes depositada dentro de ti? ¿No te das cuenta la sustancia que Dios depositó dentro de ti? Y esa fe gloriosa es la misma fe que operó en Cristo, porque Cristo recibió la fe de Dios y tú has recibido la fe de Dios en tu vida. Yo le decía a los supervisores el martes: ¿quién creen ustedes que me motiva a mí? Perdón que lo haga de esta manera. ¿Quién crees que me motiva a mí? Yo sé que ustedes oran por mí, pero ¿quién crees que me motiva a mí? Por eso yo les he dicho que la motivación está sobrevalorada, porque todos quieren ser motivados. Ay, es que mi iglesia no me motiva. La iglesia no es para motivarte. Ay, es que mi pastor no me motiva. La iglesia ahí no me motiva. Si conocieras la palabra de Dios, todos los días vivirías con motivación celestial, no humana. ¿Cómo va a permanecer el Hijo de Dios? ¿Cómo va a permanecer en pie?
en la fe? ¿Cómo va a permanecer en la fe y a perseverar en la fe? Número uno, palabra. Di conmigo, palabra. Escucha la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo a través de su palabra. Estudia la palabra de Dios. Ven a los discipulados, cómete la palabra de Dios. Porque tu fe, que va a mover el corazón de Dios, tiene que ser motivada y movida por la palabra de Dios. Ten comunión, intimidad con el Espíritu Santo y Él te va a hablar. Vas a escuchar su voz. Él te va a decir qué es lo que tienes, qué es lo que debes de hacer. Por eso es que la palabra profética nada más es para confirmar. Porque ¿qué es lo que Dios usa para motivar nuestra fe, para mover nuestra fe? Porque la fe ahí está. Y en la medida en que el propósito se desarrolle y necesiten más fe para ver la gloria de Dios, como la resurrección de Lázaro. Marta tenía un nivel de fe, evidenciaba un nivel de fe, pero necesitaba ir a otra dimensión en su propia fe que Dios ya le había dado. Y Dios lo hizo a través de la palabra. Jesús lo hizo a través de su palabra. Por eso te das cuenta qué importante es tener la palabra correcta. Escúchame esto y con esto voy terminando. Lo importante que es tener la palabra correcta. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? ¿Cuál es la palabra que tienes en tus manos? Lo voy a decir con mucho respeto, Mira, hay tantas cosas en las redes que según es la palabra de Dios, y te lo voy a decir de esta manera, es basura. Basura. Y hay mucha gente que está escuchando tantas cosas. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros no hemos aprendido a preparar nuestra propia comida. Aún yo te he dicho, lo que yo te digo aquí, sean como los de Berea. ¿Cómo eran los de Berea? Pablo llegó a enseñarles a los de Berea. Y los de Berea dice que iban a la Biblia y estudiaban y decían, a ver si lo que Pablo nos está enseñando es lo correcto. Así eran los bereanos, los de Berea. Y la iglesia de esta generación tiene un total desconocimiento de la palabra de Dios. Fíjate que a mí me gusta mucho, me gustan esos ejercicios que luego salen ahí en Facebook, porque dice, examen difícil de la Biblia, dice, ¿verdad? ¿Sí los han jugado? Dice, examen difícil de la Biblia. Son preguntas de kinder. Pero te aseguro que, como aquel chiste que llega el niño llorando con su papá, llega llorando y llega la maestra indignada. Creo que ya se los he contado, ¿verdad? Llega indignada la maestra de la escuelita dominical y dice, le dice, hermano, es que su hijo, estábamos hablando, dice, y yo le pregunté, ¿quién derribó las murallas de Jericó? ¿Y qué cree que me dijo su hijo? Y le dice el papá, pues no sé, dice, pero si él fue, yo las pago, dice, ¿verdad? Pues la maestra casi se tira a llorar. Con razón el hijo está así. Quiero que te quedes con esto en tu corazón. Necesitas conocer la palabra de Dios. Escudriña la palabra de Dios. Medita la palabra de Dios. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. A mayor revelación, mayor fe de Dios en tu vida, tu fe va a ser motivada, tu fe va a ser movida para caminar en los proyectos eternos de Dios. Hay tantas cosas que quiero decirte, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo semana tras semana. Pero escúchame esto. Muchos de ustedes tienen que dejar de orar, o más bien algunos ni están orando, ¿verdad? Pero muchos tienen que dejar de orar y ponerse a hacer las cosas.
Hay tiempos para orar y hay tiempos para actuar. Y mis queridos amigos, es un tiempo para actuar. Haz las cosas. Deja de ver las circunstancias como Israel veía a los gigantes y dijo: parecemos nosotros langostas junto a ellos. Sé como Josué y Caleb, que dijeron: más podremos nosotros que ellos, porque Dios está con nosotros. ¿Alguien dice amén? Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes.